Pasas por las cascadas ahí, por los saltos pequeños, puedes ir por detrás de algunos saltos, de verdad que está bastante chévere, tomarte fotos, videos, está muy entretenida esa excursión. Nuevo año, nueva dinámica para las 3 personas que lean mi blog. Ya no habrá más blog porque me da mucha flojera escribir. Aunque lo disfruto, creo que me lleva menos tiempo hacer videos y para mí es definitivamente más divertido. Así que las tonterías que escribía ahora lo van a ver por aquí. Dicho eso, como vieron en el título del video, hoy vamos a hablar de Canaima. Este video lo estoy haciendo porque es un video que a mí me hubiese gustado ver antes de hacer el viaje. Acabo de ir a Canaima hace 2 semanas. Te voy a contar aquí un poco la experiencia y un poco las cosas que a mí me hubiese gustado saber para que, bueno, te prepares, no sé, correctamente para el viaje. Yo no soy ningún influencer, a mí no me paga nadie. Voy a hablar con total sinceridad. Vamos a ver cuánto dura el canal este. La idea no es hacer este video tan largo. Es un poquito por encima sobre las cosas que considero más importantes. Si tienen alguna duda, me lo escriben y yo les respondo y les doy más información al respecto. ¿Qué es Canaima? Canaima es este parque nacional en Venezuela, bellísimo, hermoso, donde está el icónico Salto Ángel y unos pequeños saltos y, bueno, el lago Tepuy, un montón de cosas bonitas, animalitos, selva, monte, lagos. ¿Cómo vamos a Canaima? A Canaima vamos agarrando un vuelo desde Maiquetía, el aeropuerto internacional de Maiquetía en Caracas o bueno, en La Guaira. Este vuelo se agarra los jueves o los domingos. Puedes ir de jueves a domingo o de domingo a jueves. Básicamente es el mismo avioncito que va de Maiquetía a Canaima, deja a la gente y luego recoge a la gente y se va de Canaima a Maiquetía y así va. Para las personas que tienen miedo al avión como yo, no es una avioneta, es un avión pequeño, de estos de vuelos nacionales. Me imagino que se caerán menos que los otros, no lo sé. Este avión donde aterriza en un aeropuerto que está literalmente a 5 minutos en carrito de la laguna de Canaima. Al pie de la laguna o alrededor, rodeando la laguna, están los campamentos. Excursiones, bueno, hay 2 excursiones principales. La primera excursión principal es la que se hace en la laguna de Canaima, a los saltos pequeños que están allí. Es brutal esta excursión, viajas en bote, pasas por las cascadas ahí, por los saltos pequeños, puedes ir por detrás de algunos saltos, de verdad que está bastante chévere, tomarte fotos, videos, está muy entretenida esa excursión. Dependiendo si es temporada de sequía o temporada de lluvia, vas a ir a uno u otro salto, siempre vale la pena, creo que se hacen 2 o 3 con toda seguridad. Y la segunda excursión principal de este viaje es la ida al Salto Ángel. Entonces, como esta excursión es un full day que va hacia el Salto Ángel y tienes la opción de regresar ese mismo día o de pernoctar, quedarte a dormir en un campamento que está enfrente del Salto Ángel y regresar el día siguiente. Yo te recomiendo que elijas pernoctar porque, bueno, vas a ver el Salto Ángel al amanecer, el día siguiente tomando un café, comiendo una arepa, y si llegas a tener muy mala suerte y el primer día está nublado, pues tienes esa segunda oportunidad de ver el Salto Ángel despejado. No suele suceder, pero me han dicho que ha pasado, entonces bueno, una razón más para pernoctar allí. ¿Hay más excursiones? Sí, hay muchas más actividades. Tienes que ir rafting, kayak, tienes una excursión que es las cuevas de Kavak, que es bastante recomendada. Yo no la hice. Tienes el sobrevuelo en helicóptero, que es bastante caro. Te recomendaría hacer la excursión a las cuevas de Kavak porque no es tan cara como el helicóptero. Tienes una actividad que te dura como medio día y además sobrevuelas el Salto Ángel. Y bueno, no es como el helicóptero que a lo mejor le estás dando, no sé, 8 vueltas ahí, no sé cuántas vueltas le dan, pero bueno, en el avioncito haces ahí un sobrevuelo, das una vueltita y sigues a las cuevas de Kavak, que eso es mucho mejor que el sobrevuelo que hice yo, que ninguno. Cuando vuelva a ir, si vuelvo a ir, haría las cuevas de Kavak. Campamentos. Para ir a Canaima, básicamente tienes varios campamentos en los cuales puedes elegir. No sé, están Campamento Canaima, Aramerú, Huaculoch y otros. ¿A cuál ir? Mira, eso depende mucho de tu presupuesto. Cada uno tiene pros y contras. Yo lo que puedo decir, honestamente, desde lo que yo observé, que el que hay que ir es Huaculoch. Por suerte, yo fui a Huaculoch. Yo no sabía la diferencia que había entre los campamentos y por suerte me dio el mejor precio Huaculoch, no sé por qué. Y cuando llegué allá, caminé un poco por los demás campamentos y me di cuenta que yo estaba en el que había que ir. Si no hubiese ido yo a Huaculoch, me hubiese picado. Ya esto depende de los gustos de cada quien. Cada campamento tiene sus pros y sus contras. Campamento Canaima tiene acceso directo a la laguna Canaima, que parece como una playa. Aramerú tiene como un gimnasio y también tiene como una semidiscoteca. Para mí Huaculoch, como amante de los animales, me encantó. Es como una reserva ecológica, un montón de animalitos, parece un zoológico. Y tiene un montón de instalaciones y tiene las mejores vistas hacia la laguna de Canaima. Para mí es el que hay que ir, pero bueno, ya eso depende de los gustos de cada quien. Recomendaciones que llevar para este viaje: nada, llévate tú y ya. Este viaje no es un viaje ni de aventura ni de nada. Este es un viaje súper cifrino, súper pijo, súper cómodo. Yo no vi ni una cucaracha en Huaculoch. Cucarachas vi en mi casa en Caracas y no vi en Huaculoch. La verdad es que es exageradamente cómodo. La comida es increíble, toda la comida es espectacular. Yo tengo el paladar de pobre, a mí todo me gusta, pero mi amigo con el que fui pues también le encantó la comida. Todo es súper fresco, todo es increíble, la atención es espectacular. Yo fui de jueves a domingo con una mochila, con un backpack.
de estos que van debajo del asiento, para mí fue suficiente. No te estoy diciendo que lleves esto, pero no sé, tampoco creo que sea necesario llevar una maleta de 23 kilos como vi muchas personas llevándose un montón de equipaje. Me imagino que por las pintas o qué sé yo, no sé. Repelente, sí, para el día del full day, ropa que se pueda mojar, impermeable, que se seque rápido, toallitas de montaña, qué sé yo. ¿Cuándo ir? Tienes temporada de sequía y temporada de lluvia. Dicen que el mejor mes o los dos mejores meses creo que eran septiembre-octubre, que termina la temporada de lluvia y está todo como súper caudaloso. Al final creo que cualquier época del año vale la pena. No es de ir simplemente porque sea temporada de sequía. Aunque sí es verdad que el Salto Ángel se ve más caudaloso en la temporada de lluvia. El precio a mí me costó 1.150. Me parece que es bastante dinero. Sin embargo me parece que lo vale. No estoy diciendo que sea barato, creo que vale muchísimo la pena todo el dinero que inviertes en esa experiencia. No me parece para nada que Canaima esté sobrevalorado. Creo que es un tipo de viaje que no puede ser barato porque no solamente ya es las cascadas, el Salto Ángel. No, es la infraestructura que tienen montada alrededor de la laguna de Canaima, el todo incluido, la comida, la atención, la curiara, no sé qué, todo esto, o sea, la forma en la que se hace el viaje, entiendes el precio. Una vez que haces el viaje y regresas, dices, bueno, incluso puedes pensar que hasta es barato. No barato porque no sea dinero, sino porque realmente recibes bastante, recibes mucho para el dinero que pagas. Entonces, bueno, opinión personal, para mí vale muchísimo la pena y yo volvería. Tengo que volver a hacer el sobrevuelo. Tengo que volver también porque llevé un dron. Bueno, pueden ver seguramente aquí alguna de las tomas que hice con el dron, pero tuve un accidente con el dron, lo estrellé el primer día y lo recuperé el segundo, una cosa así. Y bueno, entre ese accidente y que se me quitaron las ganas de volarlo, hice muy pocas tomas y bueno, me gustaría volver a vivir otra vez la experiencia, hacer esta excursión que me faltó y a volar mi dron otra vez. Y bueno, yo creo que eso es todo. Si tienes alguna duda, pregúntame, déjame en los comentarios. Esto suena muy youtuber y yo te respondo, con todo el gusto del mundo te respondo. Y espero que te haya servido de algo este video. A ver cuánto tardo en hacer un próximo video.